segundito, ¿eh? Bueno. ¿Cómo estás con las cripto? Vi que se cayó todo. Perfecto, yo ando re bien. Están, ¿cómo es que le dicen? Eh, ¿Surfiendo la ola? ¡Ja! están corrigiendo. Ahora queremos todo entrar. Yo quería entrar y miren, se cayó un quilombo. Bueno, si querés entrar, avísame, mandame un mensajito que te ayudo. Después te mando. Sí, tengo algunas en Bitcoin y algunas en Binance y en, ¿cómo es la otra? Trust Wallet. Pero quiero hacer un par de cosas y es confuso para mí. Después te mando un mensajito por Y es privado. más, es más. No te Sí. quería joder, pero. No, amigo, por mí mejor es más. Ya que está el profe, también le digo que si quieren invertir, Ajá. me mandan un mensajito, pues yo me dedico a a la criptomoneda. Me mandan un Mira. mensajito y hablamos, no hay problema. Si quieren invertir, también. Está bien, sí. Sí, sí, ojalá algún día lo pueda hacer. Por ahora estamos ahí. El Muy primer paso justo. siempre es animarse. Sí, entiendo. Sí. Bueno, yo le voy a compartir la pantalla y vamos a ver un poco el mismo ejemplo que está en el video y después podemos hacer otro ejemplo, ¿sí? El tema de herencia. Bien. ¿Cuál es el concepto de herencia? El concepto de herencia viene de, ¿cómo es? De poder hacer una clase y a partir de esa clase poder generar nuevas clases y esas nuevas clases van a tener todo el contenido de código de la clase padre. O sea que la clase hija va a tener todos los métodos y los atributos de la clase padre. Ese es el concepto de herencia. Eso es parte de la programación en objetos, ¿sí? Y esto viene a cuenta de que el lenguaje Java está básicamente referido a los objetos. Les voy a mostrar una cosita. Si ustedes buscan la documentación del lenguaje Java, yo busqué así Java 8, Javadoc es la forma de buscar la documentación de Java. Yo lo tengo acá. Y fíjense cómo es el sistema de documentación del lenguaje de Java, ¿ven? Vamos a subir un poquito el zoom. Fíjense que ustedes tienen todos los paquetes. ¿Se acuerdan que Java se maneja a través de paquetes? Cada paquete en realidad es como si fuera un directorio. Entonces, se van generando carpetas anidadas y adentro de esas carpetas van apareciendo las clases. Acá tenemos estos son todos los paquetes que vienen con el Java estándar. O sea, que ustedes instalan Java en su máquina, van a tener todas estas clases, todos estos paquetes. Ven que son todos como si fueran con puntos separados, son directorios distintos. Y acá hay una lista de todas las clases. Todas estas clases, acá a la izquierda, cada una está dentro de alguno de estos paquetes, ¿sí? Si yo quiero buscar una clase, no sé si hay un buscador, pero acá la podemos buscar en forma alfabética, la clase string, por ejemplo. No sé si la forma más... Hacemos clic acá y acá aparece, o debería aparecer, acá está, la clase string. Entonces, fíjense que en Java la herencia está en todos los objetos y todos los objetos de Java heredan de un objeto inicial que es object, ¿sí?
clase está en Java Lang. ¿Ven? Este es el paquete donde está string. Java Lang string. Y acá van a tener toda la documentación en cuanto a, ¿se acuerdan? Los constructores. Ahora vamos a ver esta palabrita extend que tiene que ver con la herencia. Extends significa que esta clase hereda de otra. Si yo hago una clase, puedo hacer una clase independiente que en realidad va a heredar de object siempre. Pero yo puedo armar toda una serie de un árbol de herencia con mis clases. Y después tienen acá lo que se llaman los constructores, que hay muchos tipos de constructores. Esta clase de string es una clase bastante grande. Fíjense, tienen todos estos tipos de constructores. Los constructores generalmente tienen el nombre de la clase y después distintos tipos de parámetros. En la string especialmente hay muchísimas formas de generar un string con un montón de parámetros. ¿Sí? Y después acá tenemos los métodos internos que tienen la clase. ¿Sí? Esta clase también es muy, muy grande. Tiene un montón de métodos. Y después creo que tenemos acá detallado la documentación, detallado por cada uno, por cada constructor, hay hasta algunos ejemplos también a veces. Entonces, si ustedes tienen duda acerca de alguna clase en Java, tienen que buscar el Javadoc, ¿sí? Generalmente conviene usar la versión que ustedes... Ahora está la versión de Java que está presente y a la que se está migrando es la 8 y se está migrando a la 11, que sería la versión de Java un poco más moderna, pero todavía en Java 8 hay muchísimos sistemas que están funcionando con esa versión. Pero ya de a poco se está avanzando hacia el Java 11. Entonces, acá tenemos demo herencia. Con este ejemplo vamos a hacer un pequeño ejemplo de dos clases, básicamente. Esto lo hacemos acá en la clase main todo, y lo que vamos a tener es la clase persona, ¿sí? Fíjense que está acá, que tiene 3 atributos: nombre, apellido, año de nacimiento, ¿sí? Y fíjense que tiene un constructor, el constructor siempre tiene el mismo nombre que la clase, y que tiene los 3 parámetros: nombre, apellido y año de nacimiento, ¿sí? Entonces, lo que hace el constructor es poner el valor de los parámetros que recibe a los atributos de la clase. This nombre es nombre, this siempre hace referencia a la propia clase que estamos trabajando, y acá setea los valores a los atributos de la clase. Y después tiene un método que se llama imprime, que lo que hace es imprimir los datos los datos de los parámetros internos que tiene esa clase. Consulta, la parte de clase y objetos, eso lo tienen más o menos la teoría. ¿Se acuerdan lo que eran las clases y los objetos? Las clases es la parte donde ustedes definen toda la estructura, ¿sí? No, como una maqueta era. Claro. Y ustedes cuando después necesitan generar un objeto del tipo que ustedes necesitan, generan un objeto con la palabra new generalmente, o con alguna definición en algún atributo. Entonces, acá en el demo herencia tenemos una persona, que es esta variable vecina, y que se le pasa los parámetros: el nombre, el apellido y el año de nacimiento. Y después tenemos la clase alumno. La clase alumno parece que se define como la persona, pero en realidad, si vamos acá a la clase alumno, fíjese que la clase alumno extiende a persona, ¿sí?
cuando queremos generar una clase que herede de otra, una clase hija de una padre, le ponemos la palabrita extend persona. ¿Qué significa? Que esta clase alumno tiene todo el código que tiene la clase persona. ¿Por qué se hace esto? Porque generalmente cuando uno extiende una clase, lo que hace es generar una clase más particular, más específica. O sea, uno va de algo general a algo más particular. Porque en este caso, sabemos que cualquier alumno es una persona en el fondo, ¿sí? Lo que pasa es que no todas las personas son alumnos. Entonces, para demostrar esa realidad, lo que hacemos es una nueva clase que se llama alumno, que extiende a la persona, porque tiene todo lo que tiene una persona. Un alumno es una persona, o sea, cuando hablamos de la herencia, hablamos de la clase padre, podemos decirlo así, el alumno es una persona, pero además tiene atributos nuevos. En este caso, va a tener este atributo que es grupo y horario. Esto se podría decir que es el lugar, yo qué sé, en la escuela que tiene un grupo y un horario. Entonces, fíjense, cuando yo, acá en Demo Herencia, genero un alumno, también le paso estos tres. ¿Pero por qué yo le paso estos tres? Porque yo también hice un constructor para alumno, que lo tuve que hacer, pero fíjese, acá se llama alumno, no se llama persona. Le entro los tres parámetros, pero ¿qué es lo que hace? Yo acá podría eventualmente hacer lo mismo que hace persona, hacer esto, disnombre. Es más, yo puedo hacer acá, si quiero, en alumno, también funciona, dis.nombre igual nombre. ¿Se entiende? Porque este dis.nombre me viene de la persona. Fíjese que acá en la clase la variable nombre no está en ningún lado, pero existe porque viene de la persona. Pero en vez de hacer esto, lo que hago es usar esta palabrita super. Esta palabrita super lo que hace es llamarme al constructor de la clase padre. Entonces, este super va a llamar al constructor de la clase persona, que sería este. Entonces, ¿qué va a pasar? En realidad, cuando yo llamo a alumno con este constructor, voy a generar un alumno con los datos iniciales de una persona. Pero todavía me va a faltar agregarle, si quiero, los datos propios del alumno, que lo hace con este método, onGrupo, que lo tiene el alumno. Fíjense, el alumno tiene un método específico para setear los parámetros propios del alumno, que son grupo y horario. Estos dos parámetros se pueden setear. Está construido así en este ejemplo, se le pasa el grupo y se le pasa el horario. Fíjense que uno es un string y otro es un char. Un char es una letrita, un carácter. Entonces, acá hay una serie de verificaciones por si queremos informar si es válido. O sea, si yo uso este método con esto vacío, me va a decir que es inválido. Si le paso el horario que no es M o T, también me va a decir que es inválido. Esto está hecho así porque el char no tiene el comparador de distinto. El char solamente tiene igual, mayor igual, menor igual. Entonces, para hacerlo de una forma que se entienda, este if lo hicimos así. Si es T o si es M, no hace nada. O sea, esto también podríamos, ¿cómo se dice? Podríamos comentar lo que es lo mismo. Yo lo puse así para que sepan que hace algo inofensivo. Y si no es M o no es T, me va a imprimir horario inválido. Y fíjese, acá setea al grupo y setea al horario. ¿Sí?
¿Hasta acá más o menos se va entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? La prueba hacemos una persona que se llama vecina, un alumno que se llama un alumno, y le seteamos al alumno los valores. Ahora, fíjense, acá tenemos los métodos imprime de vecina, que es una persona en realidad. Vecina es una persona y uso el método imprime. Alumno es un alumno y también uso el método imprime. Ahora, este método imprime no es parte de alumno, ¿sí? Quería mostrar acá, alumno. Bueno, los métodos de alumno, tenemos acá el constructor, el pon grupo, imprime grupo y todos estos. Acá había una forma de mirar los métodos. View. No, bueno, pues lo voy a buscar después. Acá te imprimía la clase los métodos que tenía, que no me acuerdo cuál era. El panel, para que ustedes lo vean. Pero bueno, el método imprime solamente está en persona, ¿ven? No está en alumno. Pero acá, en el demo herencia, sí, el método este imprime me lo permite usar porque viene heredado de persona. Ahora, este imprime grupo sí es del alumno, entonces lo va a ejecutar sin problema. Y acá el grupo estoy poniendo 66 y una M. Entonces, si yo ejecuto esto, run file, ¿qué va a pasar? Me va a imprimir los datos de la vecina, los datos del alumno, que en realidad usa el método imprime de persona, y el pon grupo. Imprime. Ahora, si yo quiero usar vecina, punto, imprime grupo, no existe, porque eso es de la clase heredada, no de la clase padre, ¿sí? Pero el imprime sí sirve porque es de la clase padre, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? No. Después les voy a pasar unos ejercicios para hacer, ¿sí? Bien. Lo que vamos a ver otro repaso de otro tema, ¿sí? Habíamos visto la clase string, ¿se acuerdan? Sí. Entonces vamos a tratar de hacer algún ejercicio que tiene que ver con eso. Yo había acá hecho un ejercicio, serie 400. Bien, demo string. Vamos a poner acá Era uno de los ejercicios que yo lo había puesto, que al final los cambié, pero este puede funcionar. ¿Qué dice? Crear un programa que lea un texto desde la consola
luego generar dos funciones en una nueva clase, una que tome el texto de entrada y responda cuántas vocales hay en este texto. Y la segunda función, que tome el texto de entrada y devuelva cuántos caracteres no vocales tiene ese texto. Mostrar el resultado en consola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se les ocurre hacerlo? Y tendríamos que poner, no sé el programa en sí, pero me parece que vendría a ser como algo que llame las vocales, o sea, que en el texto que imprima, que lea las Sí, vocales, me parece que sería más no sé si es con un string o con... es un string, sí, un string. La idea es usar un string. La Pero clase string. La clase string sirve para manipular texto, básicamente, ¿sí? sí, Fíjense acá, yo les voy a mostrar algún método que tenga la clase string. La clase string tiene un método que se llama, no sé si era muy char, utilizado. puede ser char. Podemos llegar a usar un char at, que es pero ahí te saca un carácter. Podría ser. Pero habría que ir, podemos hacerlo con los dos, con el char at, pero después hay otra forma, el string tiene un método que se llama substring. Entonces vos le decís qué índice y Que final. qué índice inicio y qué índice final. ¿Sí? Así que podemos tratar de hacerlo con esos métodos. Y tenemos que poner, como dice, int begin index o podemos ponerle otra variable. No, eso Un es ejemplo. es como se dice, un ejemplo. Ah, está bien. Vos podés poner estos nombres, pero podés poner cualquier nombre. Ahora lo vemos. Ok. Fíjate. Entonces vamos a ver la parte de menú no la voy a programar acá. Directamente voy a escribir un string. Después vemos la parte de menú. ¿Sí? Acá voy a hacer como que ya la persona, si nos queda tiempo, vemos cómo hacer el menú. Y vamos a hacernos a ver, vamos a buscar un texto de Clarín, por ejemplo. Algo que no sea con el COVID, a ver. Acá. Inesperado, explotó. No puedo seleccionar acá. Vamos a buscar otra página que sea más. En inglés. Sí. Entonces tenemos un parámetro que es este. ¿Sí? Si alguien escribe esto, entonces vamos a hacer. Acá yo hice una clase que se llama busca letras y le hice dos métodos. Busca vocal y busca no vocal.
Es el string spar, ¿es para qué? Claro, la idea es esto. Yo tengo la clase main. En Sí, la clase main hago un menú de los ejercicios. Menú, busca letras, menú es igual a new, menú, busca letras. Entonces yo acá puedo, en el menú busca letras, acá me tendría que hacer un método pedir texto. Entonces acá yo tendría que, en el menú pedir texto, tendría que ser toda la parte de programar, la parte de entrada, y de última voy a obtener esta entrada. Acá tengo que poner entrada de texto y voy a terminar con una variable que tenga el texto que yo entré, que se llama entrada. Entonces, demo string, tengo el menú y al menú le pongo punto pedir texto. ¿Se entiende? La idea es que ustedes no resuelvan todo en el main. La idea es que ustedes generen clases nuevas y con eso vayan generando métodos nuevos y eso, con eso vayan... Sí, eso es para que no sea tan largo el código, para que no tengas que tener, no sé, unas 100 líneas, digamos. es que generalmente vos en el main, el main generalmente es el punto de entrada del programa. Y el programa después se tiene que desarrollar en otras clases. ¿Sí? El main generalmente es solamente la entrada, que dispara la clase principal del menú. Y después el menú es el que resuelve todo el manejo con la persona. ¿Sí? Sí. Capaz que un ejercicio chiquito sí lo puedes resolver en el main, pero no es la idea. La idea de la programación es que vos generes un programa con un main, el main te lleve a esa clase principal de menú, porque el programa en objetos lo que hace es simular la realidad. Entonces vos, ¿qué necesitas simular? Necesitas simular un menú y necesitas simular una clase que te resuelva el problema, el algoritmo que resuelve el problema. Entonces generas una clase que va a ser el menú y generas otra clase que sería el algoritmo. Y después le mandas mensajes a distintas clases. Entonces, en el main llamas al menú, generas una nueva instancia de menú y con esto arrancas el menú, pedir texto. Entonces en el menú busca letras tenemos el método pedir texto. El pedir texto acá va a haber un escáner, ¿se acuerdan que usábamos el escáner? Para entrar, ahora después lo vamos a programar. El escáner para pedir un texto de consola y terminamos con esta variable con la información. Y después, para resolverlo, tenemos que hacer una instancia de nuestro algoritmo, que se llama busca letras. Busca es igual a new busca letras. Ahí ya tengo mi objeto que es el algoritmo. Y acá hago busca vocal. Y que le va a pasar como parámetro la entrada. En realidad, busca vocal creo que devuelve la cantidad. Entonces, int cantidad vocal es igual busca vocal. Porque este método busca vocal devuelve un entero. ¿Sí?
es la cantidad de vocales que vamos a encontrar. El parámetro que yo le paso viene en este spar, que es un string. Y acá tenemos que hacer el algoritmo para buscar las letras. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese algoritmo? Habíamos dicho que íbamos a usar primero el charat, el charat, y tenemos el index. Para usar el index tenemos que saber, para no pasarnos, cuánto mide ese string que nos pasaron. ¿Sí? Sí. Como primera instancia. Int largo igual, acá tenemos el método, creo que es len. Sí, acá tenemos len y retorna el largo de un string. Entonces, largo es ese par.len. ¿Y qué podemos usar? Un lazo for para... Que itere por sobre los caracteres del string. Y claro, con las herramientas que conocemos hasta ahora, tenemos que usar un lazo for o un lazo while. Eso es indistinto, lo podemos usar de las dos formas. Sí. ¿Sí? El for, ¿se acuerdan que tenemos 3 parámetros acá en el for? Cuenta igual a 0, cuenta menor a largo, cuenta más. Esta es la condición mientras que se va a ejecutar el for, un contador, una condición inicial, y por cada vuelta del lazo for se ejecuta esta condición. Entonces tenemos que sacar fíjense, el método charat devuelve un char. Entonces voy a tener que sacar un char es igual spar punto char at cuenta. ¿Sí? Acá tenemos un char dentro del string. Y después tenemos que ver si es una vocal. ¿Sí? Con if. Y podemos hacer un char es igual a vamos a buscarla. El tema del char es que tenemos que hacer un poco más de código. Pero se puede hacer perfectamente. Tenemos que hacer A, E, I, O, U. Vamos a buscar esa. Pensemos que también, si queremos ser estrictos, esto no va a funcionar con las mayúsculas ni va a funcionar con las letras con acento. Pero es una primera aproximación. Claro. Profe, ¿por qué ese char no lo hicimos en otra clase? ¿Cómo en otra clase? Claro, como en otra pestaña, digamos. Si es tan largo como dice. O no, se puede resolver ahí mismo dentro del main.
No entiendo la pregunta. ¿Por qué hicimos otra clase? Claro. Esto. No, vos podrías hacer todo en el main, sí. O sea, no es ilegal hacer todo en el main. Ah, Pero vos tendrías todo un enorme programa acá sí, que no tiene sentido, ¿entendés? Y sí. no es la forma, no es la idea de la programación en objetos. La programación en objetos, la fuerza que tiene es que vos podés generar clases y hacer las cosas mucho más sencillas y más llamando a métodos y mucho más mantenible todo esto. Ok. Porque si vos haces toda la programación a objetos, una de las cosas que también mejoró fueron la programación tradicional, que era la programación procedural, que se hacían archivos enormes con todos bloques de código enormes. Entonces, esos bloques de código eran complicados de mantener. Cuando se rompía algo, a vos te rompía algo en ese bloque, que capaz que eran 2000 líneas de código, y te echaban a perder todo ese programa completo. En Sí. cambio, en la programación a objetos, vos podés ir separando por clases, por métodos, y vos podés ir separando parte por parte todo lo que se está haciendo. Entonces, si te falla un método en particular, vos sabés que todo lo demás está funcionando bien. O sea, tiene un montón de ventajas programar así. Ok. ¿Entendés? Sí, sí, sí. If un char, acá le pusimos todos paréntesis. Si es A, B, C o D, esto vamos a poner un poquito más legible. ¿Sí? Yo puedo poner enter acá y la sentencia se corre igual. ¿Se dan cuenta? Entonces, cantidad más. O cantidad igual a cantidad más 1. Cantidad más. Esto está acá. Ah, me está sobrando uno de estos. No, for, if. Ah, está sobrando acá uno. Ahí estamos. Entonces, esto buscaría estas vocales. Y después en el menú tenemos que poner system .out. Voy a hacer un método que se llame decir. Porque no me gusta andar escribiendo el system.out. System .println mensaje. ¿Se entiende lo que hice? Entonces pongo acá directamente decir cantidad. Claro, el tema de que el system.out println es más nos vamos a poner acá eso se me ocurrió ahora, pero no conviene. Vamos a dejarlo así, pues más fácil imprimirlo así. ¿Sí? Cantidad de vocales más cantidad vocal. ¿Sí? Entonces esto debería funcionar. Si yo corro esto, cantidad de vocales 54. ¡Fua! Impresionante.
Menú busca letras, acá tiene este texto. Creo que el texto también lo puedo separar. Ah, me lo separa ya el... Fíjense, yo hago un enter acá y el propio NetBeans me agrega comillas y más. Es muy inteligente. Entonces, esas son las ventajas que tienen los IDE, ¿no? Que tienen un montón de ayudas para la programación. Si yo corro esto, tengo que correr el demo string acá, run file, 54. Y entonces ahora tendríamos que hacer la busca, el otro que busca no vocal. Si lo queremos hacer con char, vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos, ¿se acuerdan? Con el if falso. Tenemos que repetir este método. Pero para eso tendrías que poner un else, ¿o no? O sea, que imprima... Claro, hay que poner un else. Acá lo mismo. Cantidad 0. Si es igual, no hago nada. Else, cantidad más. ¿Cómo se hace eso, profe? ¿Cómo es que si es igual que no haga nada? ¿Por qué vendría a ser igual si está repitiendo lo mismo? Yo acá puse el if y adentro del if no puse nada. Ah. Está bien. Esto en realidad es raro, pero es la forma de resolverlo, este problema en particular. Es raro hacerlo así, pero funciona. Claro, o sea, es como negarle que haga algo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque para el char específicamente no tengo el no igual. Es Claro. por el tema del char. El char no tiene el no igual. Es igual, mayor o menor. Entonces hay que hacer un montón de piruetas. Lo más simple es hacerlo así. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos con strings. ¿Sí? Ok. Y acá vamos a hacer cantidad no vocal. No vocal. Esta también es una de las convenciones de nombre. Generalmente cuando tenemos que tener una vocal que tiene una variable que es como si fuera la unión de varias palabras, cantidad no vocal, generalmente la primera va en minúscula y después las otras van en mayúscula. ¿Eh? Esa es una de las convenciones también que está en la programación. No. Entonces, cantidad de no vocales, cantidad no vocal. Vamos a ver. Si corremos esto. Ah, justo. También 54, es medio raro esto, ¿eh? Y si no, hay que contar, profe. Es cantidad más, busca no vocal. A ver si yo puse bien el... Ah, no, busca no vocal acá es. Ahí está. Ah, ahí está. Entonces acá. Busca vocales. Busca no vocales. Entonces, si hacemos así,
139. Cerca, estaba casi. Sí, Pablito ya estaba contando el texto. Sí. Ahora, acá podríamos, si queremos ser un poco más detallados, podríamos buscar las que se nos perdieron, pero bueno, ya sería más... En inglés generalmente no se pierde ninguna, salvo que haya vocales mayúsculas. Vamos a tratar de hacerlo... En ¿Cómo? inglés, la ñ no está en el abecedario, entonces, ¿cómo lo lee el NetBeans? No, generalmente todo lo que no es inglés hay que tratarlo con mucho cuidado. El texto que no es inglés vos podés llegar a ponerlo en las variables así, pero tenés que manejarlo con el tipo de lo que se llama la codificación de archivo. Cuando vos grabás el archivo tiene que estar grabado en una codificación específica que es parte del sistema operativo para que te tome los textos que no son en inglés, que no son ASCII en realidad. Siempre conviene no usar texto que no sea en inglés. Y si usamos texto que es no inglés, manejarlo de una forma especial. ¿Sí? Generalmente va a funcionar, pero el texto no inglés puede fallar. Hay que asegurarse de que si lo manejas en HTML es un poco más simple porque los HTML tienen, pero acá estamos en un lenguaje de escritorio, no tiene nada que ver con HTML. Yo te lo menciono nada por referencia. HTML tiene forma de manejar todos los tipos de caracteres con códigos especiales. En cambio acá en Java hay que manejarlo distinto. Después te puedo investigar el tema de manejo de texto, porque yo no lo tengo clarísimo el tema. Si vos acá ponés texto, por ejemplo, yo qué sé, a ver, vamos a ver. Si acá ponemos una U acentuada, ¿sí? ¿Se ve el acento de la U? Sí. Y acá en el texto ponemos alguna U acentuada. Ponemos una por acá y ponemos otra por acá. ¿Sí? Con este IDE aparentemente funciona. Tendría que darme 2 vocales más. O sea, 56. 56. Claro. Si yo corro acá, A ver. 56. Funciona. Pero hay que ser muy cuidadoso con el tema de lo que no es inglés. Por ejemplo, si vos este programa tiene que mandar un mail vos tenés que poner un texto en el mail. Y ese texto lo podés tener acá dentro del programa, definido en una variable. Y si ese texto tiene texto en castellano o en otro idioma que no es inglés, hay que tener cuidado, porque a veces cuando vos el código fuente lo grabás, a veces si no lo grabás bien en el disco, esos caracteres que no son inglés se transforman, se cambian. Y en el momento de usarlo, en vez de salir el carácter correcto, sale esos caracteres raros que a veces vienen cambiados. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Si no, hay que levantar el texto de algún otro lado, de un archivo, de algún lado donde sepas que el texto está bien y lo levantás y no se cambia por el código fuente del programa. Entonces, lo que podemos hacer ahora es hacer 2 métodos nuevos, pero que usen el string. Vamos a hacer una clase nueva. Busca letras. La grabamos con otro nombre. File. Busca letras. File. Save as. Acá está. Busca letras 2. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Ya el constructor me da error porque no tiene el mismo nombre que el archivo.
Entonces acá tengo que ponerle el nombre del archivo, busca letras 2. Entonces, acá vamos a resolver en esta clase usando string. Entonces vamos a usar el método substring. Estamos por acá. Substring. Que me dice dónde empieza y dónde termina la parte que yo quiero extraer del string. ¿Sí? El contador lo vamos a poder usar igual. Un char es ese par punto substring el inicio va a ser cuenta y el fin es cuenta más 1 para sacar 1. Y acá lo que voy a obtener es un string en realidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, y acá podemos usar un método podemos usar el charat pero para otra cosa. Por ejemplo, no el charat, sino podemos usar un método, en vez de usar todos los if, lo que vamos a hacer es buscar si ese carácter está dentro de una serie de letras. Es index of. Esto también se usa mucho. Este método index of. Acá tenemos. Retorna el índice que se encuentra. Ahora se los muestro. Si no, devuelve -1. Fíjense. If un char punto index of en realidad tenemos no, me estoy equivocando acá. String vocales es igual a E, I, O, U. If vocales punto index of de un char es distinto de -1, cantidad más. ¿Se entiende esto que hice? Este es otro. Un contador, o sea, lo que está haciendo ahí el if es contando. Este es otro método que tiene string. String es una clase muy, muy potente. Este método index of te dice, te busca esto dentro de vocales. Te busca un char dentro de vocales. Si lo encuentra, va a dar un número distinto de -1. Si no lo encuentra, da -1. O sea que si da -1, no lo encontró. Si da otro número, lo encontró. O sea que si no es -1, que lo encontró, entonces vamos a incrementar. Y acá, este método lo vamos a copiar acá, busca no vocal.
y acá vamos a poner si es igual a -1. O sea que no lo encontró, aumentamos, porque es una no vocal. Este, por ejemplo, nos da la facilidad de poner acá todo lo que queremos, poner U con acento, A con acento, E con acento, ¿sí? Es más fácil programarlo así. El if con el char era un poco más... podríamos poner esto, un char, podríamos hacerlo, por ejemplo, si queremos enganchar a todas, un char es igual a un char punto to lowercase. Esto lo pasa a minúscula, o sea, cualquier letra que yo saque de acá lo va a pasar a minúscula este método. Entonces yo siempre voy a tener las vocales minúsculas, entonces voy a agarrar todas las vocales. ¿Sí? O sea, tenemos un montón de métodos que nos ayudan a manipular texto de una forma bastante potente. Vamos a agregárselo también al otro método. Y vamos a ejecutar. A ver. Lo que sí, menú, vamos a hacer busca letras 2. Nuestra otra clase. ¿Sí? Entonces, si lo corremos, fíjense, nos dio 60 en vez de 58, creo que era. Porque se ve que ¿ves? Acá hay una I mayúscula, ¿ven? Que antes no habíamos detectado. Acá hay otra. Acá hay una O mayúscula, ¿ven? Esas no se habían detectado antes. La U mayúscula acá. ¿Sí? Entonces acá usamos el método, el substring, usamos el to lowercase, usamos el index of. Con todos esos métodos y el len, esos métodos son muy potentes para manejar strings. ¿Sí? La idea ahora es, yo les voy a pasar algunos ejercicios de string y algunos ejercicios de herencia. Esos ejercicios que yo saqué ya no van más, voy a poner nuevos con esta temática. Y bueno, la idea es avanzar con esto y después supongo que la clase que viene les pondré algún video o grabaré yo un video de algún otro tema. Lo que nos falta ver es la parte de archivos y algún tema de ordenamiento, algo de eso. Vamos a ver más que nada. ¿Sí? Bueno, creo que por hoy hicimos bastante. Voy a ir cerrando la grabación. ¿Tienen alguna duda, algún otro tema? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? Por ahora no. Cualquier cosa, como las clases están grabadas, lo veo por ahí. Pero ahora entendí todo. Mañana es otra cosa. Mañana es otro día. Está bien. Básicamente, tienen que manejar el tema de los constructores, el tema de
Lo que no vemos mucho es que también se usa son los getter y setter de las variables, de los atributos de las clases. Tienen que tratar de generar nuevas clases cuando resuelven un problema, ver el problema, qué partes tiene y tratar de generar todas las clases necesarias. No es pecado generar clases. Tratar de usar la herencia, la idea es que también usen la herencia. Y ahora vimos la clase string, que se usa mucho, es muy potente. Y no sé, con el otro profesor están cursando, ¿no? Con De la Cruz. Con Johnny, sí, estamos. Con Johnny. Creo que lo último que vimos fue algo del do while, pero ya nos dio nos dio tarea y no lo vi todavía. Pero lo último que vimos, que fue el lunes pasado, no anteayer, sino el de la semana pasada, fue el do while. Está bien. Bueno, eso yo también les pasé un pequeño PDF de la clase pasada que habla del do while también. Así que sí, los estamos atacando por dos frentes. Por dos frentes. Bueno, yo creo que por ahí está bien. Y después le voy a dejar algún otro, capaz que para esta clase, capaz que le dejo algún video más o un PDF más y ejercicios para avanzar con el tema este, ¿sí? Perfecto. Con el tema de clases. Siempre piensen que el tema de la programación de objetos es generar clases y objetos, es la realidad, tratar de descomponerla en objetos, en clases, en objetos y mandarlas al código, ¿sí? No hacer un bloque de programación como se hacía antes, que es toda una cosa seguida, sino armar los objetos y después empezar a llamar los objetos con sus métodos, ¿sí? Ese es el objetivo de los objetos. Bien. ¿Sí? Bueno, chicos, les agradezco mucho. Nos vemos. Buena semana. Gracias, profe. Estamos en contacto. Cualquier cosita me escriben o nos mandamos un mensaje. Dale, listo. Gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego. Chao.